digamos, el día de hoy y vamos a tomarnos también el jueves que viene, es decir, 12 encuentros a los fines de trabajar estos temas. Ustedes me pueden interrumpir, pueden levantar la mano virtual, etcétera, lo que sea necesario, se pueden dismutear para que participemos entre todos. Esto no busca ser una charla unidireccional, ni mucho menos, sino un diálogo fructífero respecto a las cuestiones que nos preocupan, aclaro, desde la perspectiva siempre jurídica. Voy a compartir pantalla. ¿Están bien, bien, no? ¿Bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Ricardo. Perfecto. Perfecto. Vamos a tomar un título que lo vamos a llamar las decisiones administrativas automatizadas, que de alguna manera es la centralidad de la problemática y que en definitiva busca dar una respuesta a este interrogante que nos hacíamos respecto a cómo encuadra todo esto dentro de alguna manera de la BD, de lo más importante en materia de función pública, que es el acto administrativo. Después, obviamente, esto igualmente se relaciona con materia de contratos administrativos, entre otros aspectos. Lo llamamos decisiones administrativas automatizadas, podemos llamar el impacto de la inteligencia artificial sobre el acto administrativo o sobre la función pública, pero que en definitiva la problemática es lo mismo, cómo actuamos desde el punto de vista práctico y regulatorio en todos estos temas. A ver si me deja pasar. Un segundo que no me deja. ¿Puedes pasarlo, Ricardo? Está, sí, Ahí ahí está. está. Hoja de ruta, rápidamente. Aspectos legales de gobierno electrónico. Yo quiero hacer un rápido repaso sobre lo que ya tenemos. Es decir, nosotros vamos a decir lo que ya tenemos, porque en definitiva es lo estructural para decir lo que vamos en camino de. Lo que ya tenemos no es por todos conocidos y lo que ya tenemos y ya es una realidad muchas veces actúa con el vacío legal. Y además, lo que ya tenemos regulado muchas veces no contempla o no es suficiente a los fines de la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, aspectos rápidos sobre gobierno electrónico. Quiero tocar algunas pinceladas de los más importantes, no se preocupen. Segundo tema, quiero que hablemos sobre los derechos digitales en la administración pública. Muchos de estos temas se han analizado desde la perspectiva de los derechos digitales y finalmente un régimen jurídico vinculado a la automatización y al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Contexto general, bueno, ya conocemos políticas de transformación, modernización y simplificación administrativa, eficacia, calidad, organizaciones flexibles orientadas a resultados, la articulación pública-privada, es decir, son nuevas herramientas que nos informan respecto a mecanismos de gobernanza. Las nuevas tecnologías atraviesan cada uno de estos temas, transforman, modernizan y simplifican y ayudan a la participación ciudadana. Las tecnologías simplifican porque reducen las cantidades de pasos en los procedimientos administrativos, tratan de reducir la cantidad de todos esos procedimientos administrativos especiales y simplifican, como por ejemplo uno de los aspectos fundamentales que es el principio only once, es decir, no pedir más de una vez al administrado lo que la administración ya tiene. Esto supone un gobierno electrónico, base de datos interrelacionadas, y esto supone también, obviamente, la que la administración pública esté capacitada y sea apta para nutrirse de datos y de información, tener bases de datos actualizadas y a su vez interoperables. Ya adelanto aquí cuestiones que tienen que ver con esto. Principio only once, es decir, el principio de no solicitar más de una vez, y además el principio de interoperabilidad. Esto es esencial. Si no existe interoperabilidad y se le va a estar pidiendo todo el tiempo las mismas cosas al administrado, no vamos a poder simplificar, transformar e innovar, tampoco vamos a generar
un procedimiento administrativo adecuado. Esto tiene que ver con gobernanza y el derecho a la buena administración. Son los pilares fundamentales. La simplificación administrativa, el decreto a nivel nacional 891 de buenas prácticas en materia de simplificación, el texto ordenado del reglamento a nivel nacional ya empieza a incorporar el principio only once en el artículo 106 y 107 de ese texto reglamentado, y la ley bases del año pasado habla de eficiencia burocrática. Toma el principio only once con eficiencia burocrática, pero cuidado, porque esa regulación, que en el segundo párrafo, sobre todo, da a entender de que la administración pública podrá nutrirse de datos en distintas plataformas. Y esa regla va en contra de una regla especial en materia de protección de datos, que es el artículo 20 de la 25.326, que es que no se pueden tomar decisiones administrativas o judiciales meramente con la información automatizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no puede la administración automatizar? No. Lo que quiere decir esa regla, que también está en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que no puede la administración automatizar sin dar previamente la participación, a el interesado. No hay otro director. Ahí se desmuteó Cecilia, que estaba Perdón, hablando. sí. Si quiere meter Cecilia Salas en el tema, vámonos más, no hay ningún problema. Entonces, sin participación, algo así como el principio de tutela administrativa efectiva electrónico, o como es llamado, el principio de defensa tecnológico, que significa en definitiva la participación del ciudadano siempre en materia de automatización. Esa ley, la 27706 de historias clínicas digitales, y su decreto reglamentario, es una ley que es un excelente ejemplo de gobierno electrónico a nivel nacional, parcializada, porque regula un procedimiento administrativo electrónico, que es las historias clínicas electrónicas en hospitales públicos y también a nivel reglamentario en instituciones privadas, con lo cual desde la perspectiva de los derechos del paciente también genera un procedimiento administrativo electrónico. Y esto es importante para tenerlo en cuenta. Antes que esto, también quiero manifestar la ley bases. Es importantísimo la ley bases con las modificaciones, y que incorpora el acto administrativo electrónico y el acto administrativo digital. Y también incorpora como una vía de hecho administrativo, una nueva causal de vías de hecho administrativo, a aquella imposibilidad material de ejercer una actuación sin que la norma lo permitiera. Es como si fuese el acto clic absolutamente ilegítimo, como por ejemplo cuando la AFIP te bloquea el quit y no puedes facturar sin previa comunicación. Esa imposibilidad de alguna manera también es una vía de hecho de naturaleza digital. Fíjense ustedes cómo vamos avanzando a nivel regulatorio en estas cuestiones. Gobierno electrónico, ejemplo. Ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor norma sobre gobierno electrónico a nivel de documento, porque no es ley, es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del año 2007, que también se introduce sobre principios que tienen que ver con la inteligencia artificial, software abiertos, estándares abiertos y software libre, no privatización del conocimiento. Habla sobre protección de datos personales. Digamos el día de hoy, y vamos a tomarnos también el jueves que viene, es decir, 12 encuentros a los fines de trabajar estos temas. Ustedes me pueden interrumpir
pueden levantar la mano virtual, etcétera, lo que sea necesario, se pueden desmutear para que participemos entre todos. Esto no eh, busca ser una charla unidireccional, ni mucho menos, sino un diálogo fructífero respecto a las cuestiones que nos preocupan, aclaro, desde la perspectiva siempre jurídica. Voy a compartir pantalla. ¿Están bien, bien, no? ¿Bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Ricardo. Perfecto. Perfecto. Vamos a tomar un título que lo vamos a llamar las decisiones administrativas automatizadas, que de alguna manera es la centralidad de la problemática y que en definitiva busca dar una respuesta a este interrogante que nos hacíamos respecto a cómo encuadra todo esto dentro de alguna manera de la BD, de lo más importante en materia de función pública, que es el acto administrativo. Después, obviamente, esto igualmente se relaciona con materia de contratos administrativos, entre otros aspectos. Lo llamamos decisiones administrativas automatizadas, podemos llamar el impacto de la inteligencia artificial sobre el acto administrativo o sobre la función pública, pero que en definitiva la problemática es lo mismo, cómo actuamos desde el punto de vista práctico y regulatorio en todos estos temas. A ver si me deja pasar. Un segundo que no me deja. ¿Puedes pasarlo, Ricardo? Está, sí, Ahí ahí está. está. Hoja de ruta, rápidamente. Aspectos legales de gobierno electrónico. Yo quiero hacer un rápido repaso sobre lo que ya tenemos. Es decir, nosotros vamos a decir lo que ya tenemos, porque en definitiva es lo estructural para decir lo que vamos en camino de. Lo que ya tenemos no es por todos conocidos y lo que ya tenemos y ya es una realidad muchas veces actúa con el vacío legal. Y además, lo que ya tenemos regulado muchas veces no contempla o no es suficiente a los fines de la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, aspectos rápidos sobre gobierno electrónico. Quiero tocar algunas pinceladas de los más importantes, no se preocupen. Segundo tema, quiero que hablemos sobre los derechos digitales en la administración pública. Muchos de estos temas se han analizado desde la perspectiva de los derechos digitales y finalmente un régimen jurídico vinculado a la automatización y al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Contexto general, bueno, ya conocemos políticas de transformación, modernización y simplificación administrativa, eficacia, calidad, organizaciones flexibles orientadas a resultados, la articulación pública-privada, es decir, son nuevas herramientas que nos informan respecto a mecanismos de gobernanza. Las nuevas tecnologías atraviesan cada uno de estos temas, transforman, modernizan y simplifican y ayudan a la participación ciudadana. Las tecnologías simplifican porque reducen la cantidad de pasos en los procedimientos administrativos, tratan de reducir la cantidad de todos esos procedimientos administrativos especiales y simplifican, como por ejemplo uno de los aspectos fundamentales que es el principio only once, es decir, no pedir más de una vez al administrado lo que la administración ya tiene. Esto supone un gobierno electrónico, base de datos interrelacionadas, y esto supone también, obviamente, que la administración pública esté capacitada y sea apta para nutrirse de datos y de información, tener bases de datos actualizadas y a su vez interoperables. Ya adelanto aquí cuestiones que tienen que ver con esto. Principio only once, es decir, el principio de no solicitar más de una vez, y además el principio de interoperabilidad. Esto es esencial. Si no existe interoperabilidad y se le va a estar pidiendo todo el tiempo las mismas cosas al administrado, no vamos a poder simplificar, transformar e innovar, tampoco vamos a generar un procedimiento administrativo adecuado. Esto tiene que ver con gobernanza y el derecho a la buena administración. Son los pilares fundamentales
la simplificación administrativa, el decreto a nivel nacional 891 de buenas prácticas en materia de simplificación, el texto ordenado del reglamento a nivel nacional ya empieza a incorporar el principio only once en el artículo 106 y 107 de ese texto reglamentado, y la ley bases del año pasado habla de eficiencia burocrática. Toma el principio only once con eficiencia burocrática, pero cuidado, porque esa regulación, que en el segundo párrafo, sobre todo, da a entender de que la administración pública podrá nutrirse de datos en distintas plataformas. Y esa regla va en contra de una regla especial en materia de protección de datos, que es el artículo 20 de la 25.326, que es que no se pueden tomar decisiones administrativas o judiciales meramente con la información automatizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no puede la administración automatizar? No. Lo que quiere decir esa regla, que también está en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que no puede la administración automatizar Ha dado a sin entender que dar este director ya previamente no la está. participación, El sin director dar no está. previamente la participación El técnico. a El el técnico, sí. interesado. Y no hay otro director. Ese, ahí está, ahí se desmuteó Cecilia, que estaba Perdón, hablando. sí, 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 No sí. importa. Si quiere meter Cecilia Sala en el tema, vamos nomás, no hay ningún problema. Entonces, sin participación, algo así como el principio de tutela administrativa efectiva electrónico, o como es llamado el principio de defensa tecnológico, que significa en definitiva la participación del ciudadano siempre en materia de automatización. Esa ley, la 27706 de historias clínicas digitales, y su decreto reglamentario, es una ley que es un excelente ejemplo de gobierno electrónico a nivel nacional, parcializada, porque regula un procedimiento administrativo electrónico, que es las historias clínicas electrónicas en hospitales públicos y también a nivel reglamentario en instituciones privadas, con lo cual desde la perspectiva de los derechos del paciente también genera un procedimiento administrativo electrónico. Y esto es importante para tenerlo en cuenta. Antes que esto, también quiero manifestar la ley bases. Es importantísimo la ley bases con las modificaciones, y que incorpora el acto administrativo electrónico y el acto administrativo digital. Y también incorpora como una vía de hecho administrativo, una nueva causal de vías de hecho administrativo, a aquella imposibilidad material de ejercer una actuación sin que la norma lo permitiera. Es como si fuese el acto clic absolutamente ilegítimo, como por ejemplo cuando la AFIP te bloquea el quit y no puedes facturar sin previa comunicación. Esa imposibilidad de alguna manera también es una vía de hecho de naturaleza digital. Fíjense ustedes cómo en la administración pública los derechos arco de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Es muy importante esto, porque en estos tiempos la administración pública se constituye como un sujeto pasivo también de acciones de habeas data, no solamente de acceso a la información pública, sino que al operar base de datos también puede ser pasible de acciones de confidencialidad y oposición respecto a datos personales. Y sobre todo, hablar de responsabilidad. La administración pública tiene nuevas maneras de ser sujeto dañador, porque responde por la integridad, veracidad y calidad de esos datos, como por ejemplo cuando se divulguen datos que es información sensible en un hospital público, es decir, nuevas posibilidades de responsabilidad del Estado. Y además, otro principio fundamental: equivalencia de los documentos electrónicos. La formalidad, los efectos, la consecuencia
la calidad de documentos públicos en papel la tiene de la misma manera un documento electrónico. Se presume legítimo, se presume todos los, digamos, se presume que es legítimo, hay una presunción de legitimidad, principio de ejecutoriedad, salvo que se demuestre lo contrario, digamos, en la vía que corresponda, con lo cual los efectos del documento electrónico son los mismos que el documento en papel, sin perjuicio de que en algunos de ellos tengan garantías adicionales como son la firma digital, y obviamente esto es fundamental también para la automatización. Todo esto tiene que ver con el derecho a la buena administración. Es muy importante en estos temas la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano con relación a la administración pública del CLAD del año 2013. También acá tenemos un antecedente, sí, del principio only once, que no se puede pedir más de una vez lo que la administración ya tiene. Y acá entonces las tecnologías de la información y la comunicación impactan sobre todas las instituciones del derecho administrativo. El acto administrativo electrónico y automatizado o automático. ¿Qué pasa con las notificaciones electrónicas? Lo vinculado con los procedimientos electrónicos y los asistentes virtuales. Acá ya empiezo a darle una definición. Por la regulación del derecho comparado, si la administración pública quiere poner en funcionamiento un asistente virtual, como por ejemplo un chatbot, respecto a que le dé información a algún usuario ciudadano respecto a dónde hacer un trámite, tiene que dar a conocer que atrás no hay una persona humana, que es un asistente virtual. Si atrás de ese WhatsApp no hay una persona humana, hay un asistente virtual, lo debe dar a conocer. También debe tener documentado cómo está programado ese asistente virtual, porque puede tener errores y puede inducir a errores y puede generar dificultades o inclusive puede generar daños, como por ejemplo cuando le remita, cuando le diga que tal trámite tiene que ser presentado en tal lugar y que después está mal parametrizado el sistema y lo hace comparecer o presentar en un lugar en forma tardía y se le vence un plazo para presentar un recurso administrativo y termina siendo extemporáneo porque lo asesoraron mal o le hicieron perder tiempo. Bueno, entonces, cuidado con asistentes virtuales, tienen que garantizarse toda una serie de aspectos en materia de, por ejemplo, chatbot. La organización administrativa ha cambiado el empleo público, la responsabilidad también de los funcionarios y los agentes públicos por el uso de las plataformas. Acá no solamente tenemos toda una problemática vinculada al teletrabajo, sino también tenemos toda una problemática respecto a cómo usar plataformas digitales. Y otra problemática es qué pasa con la responsabilidad del agente o del funcionario cuando se expresa a través de redes sociales. Eso genera una gran discusión respecto a si es posible sancionar a un agente público por alguna falta de decoro que se haga con motivo en ocasión del trabajo utilizando una red social particular de la administración, una comunicación electrónica o inclusive correos oficiales o inclusive una red social que todos conocemos como Instagram, etcétera, que se manifiesta respecto a su trabajo y sus obligaciones laborales. Y lo que vamos a hablar de decisiones administrativas automatizadas es igualmente aplicable a la contratación administrativa. Es decir, como por ejemplo, subastas electrónicas, las famosas subastas electrónicas o subastas electrónicas inversas, donde el parámetro y el sistema ya está de tal manera programado de que la modulación del mismo nos arroja un resultado respecto a la oferta más conveniente. Pero para saber que realmente eso es así, deben generarse todos unos pasos previos que los vamos a tratar de analizar, digamos, en estos temas. Seguimos entonces. Segundo punto. Ya nos salimos de lo vinculado a gobierno electrónico para automatizar, para utilizar sistemas de inteligencia artificial,
eh, para utilizar mecanismos de inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, etcétera, tenemos que haber superado el primer paso, que es el gobierno electrónico. Difícilmente podamos automatizar sin que, digamos, esté cumplido esos aspectos. Pero aún así, aunque tengamos un sistema muy tradicional de un expediente papel, también se plantea la problemática del correcto uso de inteligencia artificial generativa, porque a través del ChatGPT podemos hacer una demanda, podemos contestar una demanda de la administración que le está demandado, podemos hacer un dictamen, podemos emitir una opinión, etcétera, que inclusive nos van a arrojar algún tipo de información falsa, errónea, incorrecta, inventada, ¿no? Por el sistema, que además muchos hablan que el sistema no solamente alucina e inventa, sino confabula. Esto de confabular, lo he leído en un libro hace poco. Confabulación, ¿por qué confabula? Porque administra la información de tal manera que genera un sesgo, como por ejemplo respecto a opiniones políticas, como por ejemplo respecto a sesgos o discriminaciones en relación a hombre, mujer, género, etcétera, de tal manera que hace creer determinados aspectos, está parametrizado de determinados aspectos, con lo cual genera e induce error, lo que al fin y al cabo nos provoca responsabilidad del punto de vista profesional. ¿Qué tenemos acá de derechos digitales? Para entender aspectos regulatorios de la IA en la administración pública, tenemos que saber de que en el mundo se vienen discutiendo todas cartas, documentos o incorporando también normativa vinculada a los derechos digitales. Las dos grandes corrientes de incorporar los derechos digitales es, por un lado, a través del soft law, es decir, derecho blando, de referencia, y allí viene, por ejemplo, la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales en la década digital. También viene la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Allí vendrá también la Carta Portuguesa de Derechos Digitales o la propia Carta Española de Derechos Digitales del año 2021, que te dan un panorama. Yo siempre recomiendo la lectura de las mismas, porque te dan un panorama de qué son los derechos digitales. Realmente la cantidad de derechos digitales, y que se parte sobre los derechos personalísimos de la igualdad, la libertad, el acceso a la información, la libertad de expresión, hasta aspectos más específicos que tienen que ver con la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Pero también, no solamente soft law, sino también hard law, es decir, derecho imperativo, derecho duro. Son básicamente las dos maneras de incorporar los derechos digitales. Y si hablamos de normas imperativas, allí vendrán en el derecho comparado, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales de España, que es como si fuese nuestra ley 25326. Allí vendrán una Ley General de Integridad y Antidiscriminación en España, que le dedica algunos artículos a la discriminación vía automatización y vía inteligencia artificial. Es muy interesante eso, porque en definitiva genera una especie de obligaciones también de rendir cuenta de transparencia a quien utilice estos sistemas. Pero también de derechos digitales tendremos mucho que hablar en la Argentina. Constituciones de Jujuy, La Rioja y constitución reciente, constitución de Santa Fe, muchos dicen también sobre los derechos digitales. Es decir, esto es un tema apropiado por el derecho público provincial.
Y entonces, la pregunta es, ¿hace falta nuevos derechos digitales? ¿Tienen que ser reconocidos? ¿O nos quedamos con los clásicos derechos con nuevos contenidos? O en su caso vamos a nuevos derechos con contenidos especiales, como por ejemplo el derecho al olvido, el derecho a la limitación de la protección o del tratamiento de datos, el derecho a no estar o estar deslistado, no indexado, digamos, en buscadores, el derecho a la no discriminación digital, entre otros. Es decir, la pregunta es, ¿nuevos derechos o nos quedamos con los que tenemos? Bueno, un poco de cada cosa. Siempre el jurista cae en esa necesidad de tener la creatividad de definir nuevos derechos cuando muchas veces no es necesario, pero en otros casos sí es necesario nuevos derechos porque tienen contenidos, contornos distintos, elementos distintos que no están en nuevos derechos. Y acá, aspectos fundamentales. Primero, una regla elemental en este tema que le dice la Declaración Europea. Lo que es ilegal fuera de línea es ilegal en línea. Lo que es ilegal offline es ilegal online. Y entonces lo que no podés hacer en el mundo físico, tampoco lo podés hacer en el mundo virtual. A mí se me viene a la cabeza el ejemplo de la ludopatía infantil y las plataformas de apuestas donde entran menores de edad. Si un menor de edad no puede entrar a un casino, ¿por qué podría libremente operar una plataforma de apuestas donde esté en juego su integridad, sus derechos patrimoniales, etcétera, etcétera? Y lo mismo sucede, que si no se puede robar en el mundo físico, tampoco se puede robar datos en el mundo virtual. Y nuevamente, las garantías que se deben respetar, las garantías procedimentales que se deben respetar en el procedimiento administrativo con nuestra propia y vieja ley de procedimiento administrativo, lo mismo tiene que garantizarse cuando estamos hablando de un mecanismo de procedimiento electrónico o un mecanismo de procedimiento automatizado para el proceso de toma de decisiones. Siempre respetando la persona, su dignidad, tal como ha dicho, por ejemplo, la Carta Iberoamericana, el respeto a la situación de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos clasificar estos derechos? Y de alguna manera todos estos derechos podemos clasificarlos en dos grandes áreas que tienen que ver en definitiva, por un lado, tal como se hablaba del derecho de Internet, le contaba a Carolina, mi tesis doctoral fue sobre el derecho de Internet, libros publicados, pero ahora ya más, no habla más nadie del derecho de Internet. ¿Por qué? Porque toda la IA ha venido a superar y a arrasar todos aspectos regulatorios que en definitiva hablábamos sobre precedentes de la Corte o regulaciones internacionales sobre la responsabilidad de los buscadores. Toda esa doctrina de responsabilidad de los buscadores ha quedado postergada, en desuso, inaplicable, por la simple razón que los buscadores utilizan algoritmos. Con lo cual, dejar de hablar del derecho de Internet para empezar a hablar de algo que supone el derecho de Internet, que es la inteligencia artificial, porque todos los buscadores, por ejemplo, utilizan algoritmos que nos genera, nos quita, nos da, parametriza, clasifica, etcétera, determinada información. Por un lado, los derechos digitales de acceso de conocimiento, el acceso a Internet, tiene que ver con lo social, etcétera, la libertad de expresión en Internet, el acceso a la información. Pero lo más importante son los derechos digitales sobre los contenidos, es decir, sobre el dato, sobre la imagen, sobre el video, sobre el audio, en definitiva, sobre la información. Y acá, de una manera u otra, lo más importante está la protección de los datos personales. Y vuelvo con la pregunta, algunos van a decir nuevos derechos para dar seguridad jurídica, otros van a decir no nuevos derechos porque hay indeterminación, incoherencia, hay un gran volumen, saturación de derechos que es un pelotazo en contra. ¿Por qué? Regulo, reconozco derechos digitales y nada hace el Estado, con lo cual le baja el precio y lo debilita.
decir que tenés un derecho digital y el Estado no genera una política pública es un verdadero retroceso. En mi opinión, todo cae de una manera u otra sobre protección de datos. Porque atrás del uso de inteligencia artificial está el tratamiento de datos personal. Los datos personales son la materia prima, los insumos de esa gran receta que es un algoritmo. Que la gran receta, que es un algoritmo, es casi inmanejable, es incomprensible, no es conocible y se caracteriza por la opacidad. Es decir, en materia de inteligencia artificial generativa no podemos conocer por qué nos devuelve una respuesta frente a determinado prompteo o pregunta. ¿Por qué? No lo sabemos porque en definitiva es un mundo inexplicable, ni siquiera lo pueden hacer los tecnólogos, con lo cual la opacidad ya nos pone en alerta respecto de que semáforo en rojo, respecto a cómo utilizarlo, porque a esa opacidad hay que contrarrestarla necesariamente con otros principios que yo les voy a contar acá, porque de lo contrario son inutilizables desde la perspectiva del derecho público. Y todo se engloba en datos. Por eso es elemental que sigamos lo que vienen haciendo las autoridades de datos en el mundo y en la Argentina respecto a inteligencia artificial. La Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad de aplicación no solamente de la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional, sino de la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, que es del año 2000, que no ha sido modificada, que no fue adaptada todavía al Reglamento General Europeo ni a otras normas, pero que en definitiva es el microsistema jurídico que tenemos que ir a buscar cuando querramos utilizar el IA en la administración pública. Y es la autoridad de datos, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la que ha empezado a dictar resoluciones respecto al uso responsable para organizaciones públicas o privadas de inteligencia artificial. Es decir, ya empieza a decirle a organizaciones públicas o privadas: querés usar IA, toma estas reglas que, si bien son resoluciones interpretativas dentro de las potestades que tiene la agencia, la autoridad de aplicación, son necesarias frente todavía al vacío legislativo que se da en el Congreso, que si bien hay muchos proyectos sobre estas cuestiones, todavía hay pendiente una regulación a nivel de ley nacional. Por ejemplo, y vuelvo con los derechos digitales, la Carta Española, y es muy importante el tercer apartado, derechos de participación y conformación del espacio público. Ahí ustedes van a tener en el artículo 16 el uso de la inteligencia artificial por la administración pública, principios de transparencia, de comprensibilidad, de explicabilidad, principios de participación, principios de impugnación, porque también tenemos que saber que si se utiliza una inteligencia artificial para el uso de la administración pública, también se puede recurrir a ese acto. Es decir, ese acto no es inobjetable, sino que puede tener errores de programación. En definitiva, se han violado determinadas garantías y por lo tanto también hay que se puede impugnar, no es algo incuestionable ni mucho menos. Con lo cual, allí también van a tener normativas sobre uso de la inteligencia artificial, sobre los derechos del ciudadano frente a la inteligencia artificial. Y esto es fundamental: la comprensibilidad, la explicabilidad, el control humano suficiente, son todas reglas y derechos esenciales en esta problemática, e indudablemente, aún
cuando no se encuentre regulado por una ley, como por ejemplo, aun cuando no se encuentre regulado el uso de la inteligencia artificial en las áreas legales del gobierno de Tucumán, deben respetarse estos principios. Si vamos a utilizar el ChatGPT para hacer un dictamen, tenemos que dar y informar que se utilizó esta herramienta, que la herramienta ha sido chequeada, que hubo una supervisión humana y que la respuesta ha sido correcta, y porque de lo contrario tendríamos severos cuestionamientos desde el punto de vista de la motivación y la transparencia y la causa también de ese acto administrativo. Básicamente, ¿qué ha dicho la jurisprudencia sobre derechos digitales? Se lo menciono como temas, pero después vamos a avanzar con otra jurisprudencia, sobre todo la que me interesa, la que veamos el jueves. La Corte ha dicho sobre una publicación del tercero, no hay responsabilidad civil, ¿no? La Corte ha sido restrictiva con la prohibición general de los monitoreos por parte de las páginas, caso CZM contra Google. Paques contra Google ha rechazado el bloqueo de contenidos porque hay un interés público, es funcionario público, hay un interés público, es funcionario público, y se refiere a un aspecto que debe ser conocido por todos, un reciente fallo de la Justicia Federal Civil y Comercial de la Nación en relación a una funcionaria a nivel nacional, va en contra de los estándares de la Corte en materia respecto a bloqueos y supresión de contenidos en Internet, y sobre todo cuando estamos hablando de libertad de expresión. La Corte en Rodríguez, Gimbutas y Valeria Massa ha limitado la responsabilidad de los motores de búsqueda, diciendo que es una responsabilidad subjetiva. Esa doctrina de la Corte, que de alguna manera la reitera en materia de libertad de expresión en Internet en el caso Natelle de Negri, negando el derecho al olvido, en mi opinión va a ser revisada, o debería ser revisada, a la luz de la utilización de algoritmos o inteligencia artificial de alto riesgo por parte de los motores de búsqueda. Es decir, les cabe en la general de la ley. Si tiene alto riesgo, entonces va camino a una responsabilidad objetiva y tarifada como la Unión Europea. Por lo tanto, esto tiene que ser de análisis. Pero el Natelle de Negri, en el último considerando, es la primera vez que la Corte se expide sobre inteligencia artificial, invocando las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, un documento de la Unión Europea del año 2019, pero también diciendo nosotros tenemos derecho a comprender cómo funcionan estos sistemas. Y además reconoce algo que todo el mundo dice, pero que la Corte no lo había dicho: la información que nos viene no es neutral. Si la información que nos viene en Internet cuando googleamos a alguien no es neutral, por lo tanto, la respuesta al pronteo que hagamos en un sistema de inteligencia artificial generativa tampoco va a ser neutral. Es decir, va a estar digitada, direccionada, inclinada, y va a tener sesgos. Con lo cual, no importa que... con esto no queremos decir que no se puede utilizar la herramienta. Lo que queremos decir es que tenemos que conocer que la información que nos viene no es neutral, está parcializada y que tiene que ser chequeada. Porque aun cuando no sea errónea, puede tener determinadas inclinaciones que nos lleven a tomar decisiones que no sean del todo lo correcto. Es decir, de alguna manera, parametriza
la oportunidad, mérito y conveniencia parametriza determinadas decisiones respecto a cómo fundamentar determinados casos. Por lo tanto, cuidado con estas herramientas. Yo me pregunto si hay un derecho al olvido frente a la administración, si la información puede estar alojada in eternum en base de datos, si las plataformas digitales de la administración pública para siempre, sin límite temporal, tienen que tener información sobre personas. ¿Qué pasa cuando esa información está desactualizada? Digo que o publica un decreto que un agente está cesante cuando en realidad ese decreto de cesantía fue revocado por una sentencia firme por las máximas autoridades judiciales tucumanas, por ejemplo. Entonces, todos se nos despiertan todos determinados aspectos que tienen que ver con esto. Y sigo. La Corte se vuelve a expedir sobre el derecho al olvido en Amado Becchi, un caso muy importante respecto a un bloqueo de información de un abogado que a su vez había intervenido en el caso Cabezas, es decir, muy interesante, con un dictamen de la Procuración del Tesoro. En lo Bardi deja firme un rechazo de derecho al olvido a una persona que había sido imputada, procesada, pero después sobreseída de una causa penal que habían matado a un barra del Club River Plate. Cuando se lo googleaba a Lombardi, surgía como como, digamos que estaba intervenido en el caso, que había participado, pero fue sobreseído. Lombardi quiso salir y la justicia, el tribunales inferiores ratificado en 280, le dijo: no, esto es una causa de interés público, tiene que haber un asesinato, ¿sí?, de un barra de River ya hace muchos años atrás, seguramente ustedes se acuerdan. Bueno, hace poco salió un caso de una conocida vedette o ex vedette, digamos, que no vamos a dar el nombre, bueno, están ahí las siglas, contra Rial, un periodista, y que se le cuestionaba básicamente una cámara oculta por el consentimiento. Y esto nos lleva a pensar, bien, la Corte entonces está prestando atención a algo elemental que está en la normativa de protección de datos personales y que también en la administración pública tenemos que prestar mucha atención, que es el consentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque rige el principio de la finalidad del dato. Es decir, la administración o quien opera tratamientos de datos personales tiene que tener en cuenta el para qué de ese consentimiento y no puede darle un uso distinto al dato por el cual se dio ese consentimiento. Ejemplo, si una persona me da el consentimiento, me otorga un dato, me cede un dato respecto una denuncia o respecto a una comunicación que se hace en su situación personal porque necesita la ayuda o los protocolos de asistencia, porque ha tenido un problema de violencia de género, que además es un dato sensible, no utilizar ese dato para decir que en realidad esa persona es agente público y que no cumplió debidamente su función, no concurría o no prestaba las funciones admitidas por el propio agente. Es decir, no se puede desconocer el principio de la finalidad del dato. La administración pública recaba un dato con una finalidad, no puede darle una finalidad distinta porque estaría violando el consentimiento. El consentimiento es expreso, explícito, particular y concreto. Y esto nos interpela que como gestores públicos tenemos que arbitrar todos los medios necesarios por cuando vayamos a operar datos personales, tenemos que buscar la manera de que se preste el consentimiento de la cesión de ese dato.
a través de declaraciones juradas, por ejemplo, y a su vez, si le vamos a dar varios destinos, poner en la declaración jurada que el destino van a ser varios y no solamente parece concreto. Porque de lo contrario, insisto, puede existir una operación incorrecta, inadecuada del tratamiento de datos personales en función de la 25, ¿sí? 326. Continúo. Y me introduzco en las decisiones administrativas automatizadas como para ir cerrando y después me meto de lleno en el jueves que viene. Ustedes van a ver ahí códigos QR donde ahí Carolina, en todo caso después lo recordamos, ustedes pueden ir descargando material, todo de mi autoría, con lo cual yo presto el consentimiento, bájenlo si quieren utilizarlo, tener información sobre estas cuestiones. Bueno, decisiones administrativas automatizadas, sector público impulsado por datos. La administración pública es un yacimiento de datos, es una base de datos, opera con base de datos, responde por la 25326, asume potencialidad dañosa cuando opera con datos y además rige acá un principio que debe ser debidamente articulado y es un gran desafío. Por un lado, la administración pública está informada, impregnada y obligada por un principio que es la apertura, la open data, la transparencia, la divulgación, el principio de máxima divulgación. Perfecto. Y por el otro lado, rigen regulaciones estrictas de privacidad, de intimidad, etcétera, de datos. ¿Cómo compatibilizamos esto? Porque por un lado apertura, pero por otro lado restricción de datos personales. Bien. La clave de bóveda de esto es entender que una cosa es un dato público y otra cosa es un dato personal. Ejemplo, el dato personal es que Ricardo Muñoz está siendo asistido alimentariamente por las áreas de promoción social del municipio de San Miguel de Tucumán. Perfecto. Eso es un dato personal. Me vinculan a mí con una prestación pública. Y a su vez es un dato sensible porque me hace a mi vulnerabilidad, a mi grupo familiar, a mi necesidad social y mi asistencia alimentaria. Perfecto. Listo. Recontra protegido por la 25326. Y otra cosa es el dato público. Es decir, por ejemplo, que 10 personas, 20 personas están siendo asistidas por el programa de asistencia alimentaria y que alcanza a 10 grupos familiares y que se han aumentado porque ha aumentado la demanda social. Lo primero es un dato personal regulado por la ley 25326. Lo otro es un dato público. Y cuidado de no mezclar esto, porque si mezclamos esto, estaremos confundiendo lo que es un dato personal y un dato público, estaremos violentando, ¿sí?, derechos fundamentales. Y este es el desafío, ¿sí?, de la administración pública en este contexto. Algunos aspectos que tienen que ver con fuentes. Y voy a decir una obviedad, pero esto en algún momento se hablaba. La inteligencia artificial y ya cuestiones mucho más lindas, el metaverso, los juegos en línea, el estado inmersivo, recreativo, de 4D, etcétera, etcétera. Toda esa realidad, y sobre todo la inteligencia artificial, no es fuente del derecho administrativo. Solamente es una apoyatura.
No podemos invocar porque Copilot nos dio determinada información y eso tomarlo como una fuente, un antecedente. No, es una herramienta. Es como cuando vos escribís en un Word un párrafo o un texto, es una herramienta. Bueno, la fuente del derecho de norma que te basa es que le escribís ahí, no es el Word. Bueno, acá es lo mismo. Acá, obviamente, ningún sistema de inteligencia artificial es fuente del derecho, es una herramienta para acceder al conocimiento. Y algunos hablan de una suerte de positivismo algorítmico. Bueno, pero el positivismo algorítmico, en tanto y en cuanto tengamos un sistema de información, pero insisto con esto, la fuente del derecho es la ley, la norma, la constitución, etcétera. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, además, no sabe, no conoce, no entiende lo que te está diciendo. Utiliza modelos de lenguaje natural, utiliza asociaciones de símbolos. Estadísticamente, dada tal palabra, participa y la integra otra palabra. Actúa estadísticamente, probabilísticamente, actúa matemáticamente, pero no entiende lo que te está diciendo, no razona. Por ahora lo único que razonamos somos nosotros, las personas humanas. No sé hasta cuándo, pero por ahora no entiende, con lo cual te tira algo, pero no tiene la más remota idea que lo que te está tirando es una aberración o no. Como por ejemplo, hace poco, una persona le preguntaba, creo que era el ChatGPT de OpenAI, me parece, de qué manera se podía quitar la vida y se terminó suicidando. Es decir, no tuvo ni idea lo que hacía, pero que en definitiva por el modelo de lenguaje natural lo terminó haciendo. Por eso, siempre estas herramientas nunca son decisionales, son soporte, nunca son decisionales y tampoco son decisionales porque en definitiva tomamos parte de esa información con lo cual la trasladamos, es decir, nosotros la controlamos y hacemos la supervisión, ¿sí?, de esto. Después vamos a estar avanzando jueves que viene, siendo las 12:30 en punto, avanzamos el jueves que viene con cuestiones regulatorias más concretas y con casos prácticos, ¿sí? Dejo de compartir si te parece, Carolina. Sí, 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 perfecto, fantástico, Ricardo querido, clarísimo y por supuesto generando muchísimas, muchísimas dudas. Así que lo cual creo que cumpliste con tu cometido. Por otro lado, si te parece conveniente, tengo en el chat algunos comentarios y algunas preguntas para transmitirte. No sé si vos estás, si lo puedes leer o quieres que yo lo transmita. ¿Mm? Bueno, acá dice la doctora Ana Carolina Lobos, ¿dónde debe quedar documentado la información o programación del chatbot? Ahí te muteaste. Carlitos, querido, ¿lo podemos desmutear al profesor? Ahí está. Bárbaro. Me habían muteado ustedes. Ahí está. Perdón. Me habían muteado ustedes. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Sí, la pregunta es, ¿dónde debe quedar documentado la información o programación del chatbot? Tiene que quedar documentado, a ver, primero tiene que quedar documentado en algún archivo dentro de la base de datos de la administración, debidamente registrado con firma digital de que está programado con determinadas palabras de lenguaje natural respecto que si la persona menciona palabras como tal, va a ser dirigida a tal dependencia. Si pregunta por tal aspecto, será dirigido. Es decir, en términos generales, ¿cómo está programado y diagramado y para qué fines? Y eventualmente, en términos particulares, frente a un inconveniente, que el programador, el informático, etcétera, pueda después argumentar
de que si eventualmente existió un error, ¿por qué existió ese tipo de error? Y además, lo óptimo sería que frente a pedidos de acceso a la información pública, pueda también la administración dar a conocer el código fuente. Vamos a hablar mucho el jueves que viene del código fuente, porque es parte del reglamento. Es como si para nosotros un reglamento se publica en un boletín oficial, el código fuente de automatización también se tiene que publicar y darse a conocer, porque en definitiva es la aplicación concreto, es el traslado de un reglamento a un lenguaje informático. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ricardo, clarísimo. Bueno, acá consultan sobre el material. Sí, por supuesto, vamos a compartir y enviar el material de Ricardo vía mail. ¿M? Y también la doctora Gaby Zainaldín, un comentario, sumamos la novedad de los neuroderechos, a lo que vos Así ya es. expusiste. ¿M? Y luego Andrea Politi. Ella quiere hacer una consultita. Andrea, no sé si quieres, te desmuteamos o la haces por aquí. Ahí Hola, está. buenos días, doctor. Doctora, ¿Qué tal? Buenos días. ¿cómo está, Buen día. doctora? La consulta. No lo veo, pero debe estar por ahí. Son cuatro Ah, personas, está, las Andrés, por ahí colegas, está, los que están escuchando. hay un equipo ahí. Equipo hermoso, sí. ¿Cómo está, doctor? De la clase que usted vio ahora recién, estaba pensando de que gran solución del problema sería una normativa que establezca qué información pertenece al ámbito público, es de interés público, y cuál se presume que sería perteneciente al ámbito privado. ¿Usted qué opina? ¿No sería No, no estoy de necesaria una acuerdo porque vos ya normativa lo tenés en normativa de acceso a la información pública, sí, o con sea, lo cual qué? vos ya sabes que es información pública y además sabes que es información confidencial o reservada, y Sí, dentro de esa información confidencial y reservada son aspectos personales, concretos o estrategias militares, defensivas y demás. Con lo cual, eh, yo diría que acá para tener especial cuidado es ir a la 25326. Es decir, si ustedes me recomiendan qué hago con todo esto, ¿dónde lo saco? Me voy a ir a 25326. Si bien fue pensada para, a ver, tiene varios argumentos esa ley que tiene que ver con cuestiones de violación masiva de derechos en la dictadura, tiene que ver con información crediticia, económica, etcétera, financiera de las personas, pero también tiene que ver con aspectos de base de datos electrónicos. Con lo cual, te vas a la 25326 y ahí tenés parte de la regulación o gran parte de la regulación de IA en la administración pública, ¿sí? Por eso, ser lo más transparente sin desconocer la calidad del dato personal de esa persona humana, ¿sí? bueno, muchas gracias, doctor. Fantástico. Bueno, Ricardo querido, te Y ahí liberamos. quiero, ahí mencionaba una colega, y ahí Sí, los dejo, los libero. sí, Mencionaba una colega los neuroderechos. sí, Gaby. Esto realmente tiene mucho que ver con inteligencia artificial, porque todas las plataformas socavan, inciden, van, eh, van tallando, nosotros sin saberlos, nuestra capacidad intelectual, toman tienen datos comportamentales, es decir, saben cómo nos manejamos, saben más que nosotros mismos. Por eso, y además están programados con IA, con lo cual tiene que ver con los neuroderechos, de esto de la libertad del pensamiento, la independencia cognoscible y demás. Justamente es tan importante lo que mencionaba ahí la colega de neuroderechos, que parte de eso está en una norma fundamental. Y sigo tirando cosas y normas. La norma armonizada de inteligencia artificial de la Unión Europea del año 2024, que es el famoso reglamento de inteligencia artificial o la ley de inteligencia artificial, dice sistemas de inteligencia artificial prohibidos. ¿Y cuál es sistema de inteligencia artificial prohibidos? Aquellos que no generen comportamientos o mensajes intelectuales
que socaven nuestra psicología o que nos hagan hacer cosas que de otra manera no haríamos. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, a ver, reconozcamos neuroderechos y cuidado porque todos esos sistemas pueden impactar negativamente sobre la personalidad, más aún si son menores de edad, que esto también es importante respecto a minoridad y demás. Perfecto, Ricardo. Muy, muy interesante el tema. Y la última preguntita de la doctora Fabiola Herrera Prieto, si en la próxima clase, que ya me adelanto es el jueves próximo, a la misma hora, 11:30, ella pregunta si se va a profundizar lo de las publicaciones en redes sociales en cuestiones vinculadas con la administración pública por parte de los empleados. Yo quería hablar más de inteligencia artificial, pero bueno, hagamos una cosa, si hay alguna pregunta concreta sobre eso, Sí, con alguna opinión, lo podemos, sí lo podemos hacer. Después, en todo caso, comparto algún tema vinculado a teletrabajo también en la administración pública, algún artículo que he publicado. Ahí, Caro, también si querés lo difundimos y puede ser de utilidad a alguna colega. ¿Mm? perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Fantástico. Muy bien. Bueno, no sé si ves algo, la última preguntita, porque ya estamos con el profe, que ya entra a clase también. A ver, se me está... A ver. Ahí estamos. Quería preguntar si para realizar un acto administrativo digital se debería emplear un requisito previo al presentar el mismo, una aceptación de las bases y condiciones para iniciar dicho trámite, en donde se incluyan las normas referidas al manejo de datos y los límites de la responsabilidad del Estado. A ver, Carlito, ¿lo podemos desmutear al profe, porfa? Ahí está. Ahí está. Sí, vamos a ver lo que se necesitan algunos elementos adicionales, se necesitan cumplimentar requisitos adicionales de validez de un acto administrativo que podemos llamarlo digital, que es un acto administrativo electrónico y que tenemos que, para llevar a cabo todos esos aspectos, tener especiales contemplaciones a garantías distintas a las ya conocidas o por lo menos profundizar a las ya conocidas a los fines de que materializar un acto de esa forma que se dé dentro del sistema jurídico y vamos a dar antecedentes de regulatorios en el tema. ¿Mm? Fantástico. Bárbaro. Entonces, el último comentario del doctor Agustín Goyán respecto de los neuroderechos, un estudio del MIT titulado Tu cerebro en chat GPT ha arrojado luz sobre el fenómeno del atropello cognitivo, revelando que una dependencia excesiva de la IA puede conducir a una disminución medible de la conectividad cerebral, la retención de memoria, el pensamiento crítico y el sentido de autoría. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Perdemos espíritu crítico, no vamos, hacemos que otro razone por nosotros, que no razone, tomamos un elemento, con lo cual es un gran desafío desde el punto de vista educacional. ¿Cómo hacemos para que nuestros alumnos de grado, también a nivel medio, bueno, utilicen esta herramienta, pero que sigan conociendo y pensando, y que no lo haga una máquina por otro? Así es, así es. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Riquísima la jornada académica del día de hoy. Te agradecemos enormemente, Ricardo querido, y a todos los colegas presentes. Y nos vemos el jueves. Y nos vemos el jueves Dios próximo. mediante. Cariños. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias.